Soy tuyo por
Gracias, Jesús. Gracias. Fuerte el aplauso al Rey. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, que podemos estar hoy aquí en vivo adorando y alabando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Amén. ¿Vamos bien donde estamos? Amén. Qué lindo es adorar a Dios, ¿no? Y bueno, y traducir esta canción es maravilloso porque es en inglés, pero en inglés me ministró por tantos años, quizás del 2013, 14, 15, 16, y creo que el 2018, creo 17, hicimos la traducción. Bueno, creo que yo fui el que la hice, ¿no? Solo. Esta creo que la hice solo, me parece, la única. Pero porque es algo, una alabanza, y donde tratamos de ponerle la misma letra, ¿no? Para que quede con las notas, con la armonía y con la melodía, ¿no? Como dice uno por ahí. Muy bien, qué lindo. A mí me encanta, pero cuando cantás a veces uno se emociona, ¿no? Porque en verdad yo estoy muy agradecido con el Señor. Yo no sé si ustedes, pero también ahí donde llegamos hoy, aquí en esta noche, que usted está agradecido con Dios también. ¿Cuántos saben que Dios le libró de la muerte? Gloria a Dios, ¿no? Hoy día sabemos que Dios nos libró de la muerte. Hay mucha gente que está en necesidad, hay mucha gente que está hoy en depresión, hay mucha gente que hoy está pasando por un momento muy difícil, no solamente por el virus, sino porque muchos están viviendo una recesión económica. Hay gente que no tiene empleo, hay gente que no trabaja de marzo, de abril, que no tiene empleo, que no tienen entradas, no tiene dinero y se sienten mal, porque cuando no hay dinero, ¿cuántos saben que uno se siente mal? Sí, no podemos negar eso nosotros. Cuando no money, no funny. No, cuando no hay dinero, acá hay un dicho que dice no money, no funny, ¿no? Entonces, sin dinero no hay alegría, no hay diversión. Entonces, en realidad es necesario. Pero quiero decirte una cosa, que en Cristo Jesús está el tesoro de tu vida. Gloria a Dios. Es Cristo Jesús. Le decía el sábado ayer a un hermano, le decía, mira, le digo, yo creo 100% en esta palabra, en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Porque estábamos jugando al tenis con este hermano y vino un muchacho, iba a decir, un hombre mayor, no de unos 74 años, pero el hombre estaba muy acabado, ¿no? Muy acabado, caminaba muy lento, trataba de jugar pero muy lento, ¿no? Y mi amigo tiene 64, ¿no? Pero el tipo tiene la gracia y está fuerte, muy fuerte, ¿no? Corre, está fuerte, pero yo le digo, pero mira la diferencia, ¿no? Que hay, ¿no? No es la edad, es la gracia de Dios. Y este hombre que vimos, judío, ¿no? Y le hablamos de la palabra, ¿no? Y todo, pero dice, no quieren saber nada. Pero gloria a Dios, que la promesa que Dios le dio a Abraham, a Israel, hoy es mía. Diga, esa promesa es mía. Esa promesa es tuya, gloria a Jesús. Entonces quiere decir que usted va a vivir buena vida, larga vida y con salud todos los años que usted esté en esta tierra. Y que usted no va a morir joven, usted va a morir anciano, anciana y llena de días. Gloria a Dios. ¿Se emociona por eso? Wow, o sea, no hay esperanza para mi esposa que quede viuda, ¿no? O sea, va a durar, 100 años, le decía, ¿no? Mínimo 100 años, pero fuerte, ¿no? Fuerte con la mente, ¿no? Esas neuronas 100% bien, pero ¿por qué? No, porque estamos haciendo algo, no, porque Cristo lo hizo por nosotros. Now we believe, we receive that. Nosotros abrazamos esa palabra, recibimos lo que Cristo hizo y vivimos en esa abundancia de gracia y en ese regalo de la justicia. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, es maravilloso Dios. Así que como decía la pastora, Dios nos trajo aquí a Corona Queens. Si hay alguien que está viendo, o si tenés un familiar acá en Queens o en Nueva York, decirle, mira, hay una iglesia donde predican la gracia, la justicia de Dios, el pastor Leo, la pastora Yashi, los hermanos, el grupo Alabanza. ¿Cuántos se deleitaron hoy con el grupo Alabanza?
Wow, maravilloso, gloria a Dios, gloria a Jesús. Espectacular, ¿no? Cómo Dios está cada día, ¿no? Ministrando nuestra vida y nosotros poder ministrar a otros. El tema que estamos desarrollando hoy, y envío un saludo a todos los hermanos, los que están conectados, pastores, pastoras, amadas, ¿no? Ministros, y algunos que quizás todavía no conocen el nuevo pacto, están todavía viviendo los pactos mezclados. Date una oportunidad. Por favor, te lo pido. Date una oportunidad. Quédate a escuchar todo el mensaje, escuchar los mensajes del pastor Leo, de otros pastores que tenemos también en este grupo maravilloso que le denominamos la Revolución de la Gracia. Hay otros que están fuera también de la Revolución de la Gracia, pero yo conozco los que estamos en la Revolución y algunos otros que quizás no están. Hoy estaba escuchando al pastor Freddy Baño, hace tiempo que no lo veía. Me encanta ver a los pastores en las redes, ver predicando, ¿no? Hay unos hermanos en México que 2-3 semanas, en la iglesia se llama La Familia de Dios. Qué lindo, ¿no? Estos hermanos que comenzaron hace 2-3 semanas y dicen, bueno, ya tenemos 40 personas. Gloria a Jesús. Están creciendo y se están multiplicando. Nosotros oramos por ello, oramos y decimos un anhelo, un deseo de hacer conferencias, de traer predicadores de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de toda Latinoamérica, de Guatemala, gente de Gracia, ¿no? De México, de aquí de Estados Unidos, y poder traerlos aquí para que los latinos puedan aprender esta palabra de gracia y de justicia. Linda foto. Esta palabra de gracia y de justicia también acá, y venir ellos también y seguir enseñándonos y poder enseñarle a otros. Así que tenemos una visión y una misión con los latinos, ¿no? Latinos para la gracia de Dios, ¿no? Por ahí decían latinos para no sé quién, recién escuché. No, latinos para la gracia. ¿Cuánto lo cree? Diga, latinos para la gracia. Yo recién estaba estacionando el auto cuando daba vueltas por acá y me sentí como que estaba en Trujillo, Perú. Me sentí como que estaba en Guayaquil también, ¿no? Algo así, porque por la gente afuera, por el olor a comida, ¿no? De las comidas de Latinoamérica. Y yo digo, bueno, Dios nos puso acá, así que nosotros vamos a explotar, vamos a reventar con la gracia todo este lugar, amén. La palabra de gracia y de justicia. Bueno, el tema que tenemos hoy es Dios atiende al humilde. Esta palabra Dios me la dio hace como 5 años ya, 4 años más o menos y medio. Y Dios puso esto en mi corazón porque uno le habla a los pastores, le habla a la gente. Y hay mucha gente que conoce la palabra y que sabe. Y cuando uno le habla de la gracia, dice, bueno, me lo tiene que revelar el Espíritu Santo, tiene que bajar un ángel del cielo, algo para que yo pueda cambiar de predicar el pacto de la ley y venir y predicar el pacto de la gracia, ¿no? Pero yo le digo, yo pensando, Dios me dice, bueno, yo le doy esto al humilde. ¿Quién es el humilde? Nosotros vimos el otro día la definición de humildad. Es la virtud de una persona que entiende que tiene limitaciones y que tiene debilidades y obra conforme a lo que está entendiendo. Por lo tanto, como sabe que tiene limitaciones, como sabe que tiene debilidades, entonces necesita una ayuda. Reconoce que necesita un salvador, un ayudador, podríamos decir. Es como aquel primer paso de Alcohólicos Anónimos. Hay 12 pasos en los Alcohólicos Anónimos. Lo digo esto por algunos que no sepa. Yo creo que muchos conocen lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y el primer paso dice que la persona tiene que reconocer que tiene problemas y que su vida se volvió ingobernable, ¿no? Entonces el primer paso, ¿un paso de qué? De humillación de la persona, ¿no? Yo, mire, le he predicado en estos, del año 97 que estoy predicando, 23 años, y hemos traído gente a la iglesia con problemas, ¿no?, de alcohol de la calle, y yo le digo, mira, ¿sabes que tenemos un lugar de rehabilitación? Y la persona me dice, literalmente me dice, usted me está diciendo que yo soy alcohólico, está equivocado. Ah, no, discúlpeme, le digo, no, yo no quería decirle que usted era alcohólico, pero bueno, veo, me parece que usted tiene problemas. Yo no tengo ningún problema con la bebida. Entonces, la persona no reconoce que tiene problemas. Entonces, si no reconoce, si no hay humildad,
la persona no puede salir. Lo mismo para la gracia. Si la persona no entiende que necesita la gracia de Dios, ¿cuántos dicen amén? Si no entiende que necesita la gracia de Dios, entonces no la puede recibir. Y si cree que haciendo, ¿no?, que esforzándose, yo le digo a la pastora, le digo a los hermanos, muchos creen que la persona, me voy a humillar. Entonces la persona se humilla, ¿de qué manera? Sacrificándose. Entonces el hermano, la hermana dice, vamos a humillarnos delante de Dios, para que Dios cambie su forma de pensar, para que Dios cambie y Dios, en vez de que venga esto, que cambie, ¿no? Y la persona dice, para humillarme entonces me voy a sacrificar, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana. Voy a meterme en un ayuno de 21 días, voy a guerrear y voy a pelear, me voy a levantar en la madrugada, voy a hacer lo que fuera. La persona cree que haciendo eso se está humillando, y es al revés, porque la persona cuando está haciendo eso no está creyendo que Cristo Jesús en la cruz hace 2000 años, Él hizo todo para que nosotros hoy lo vivamos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pastor, no hay que esforzarse, hoy hay que esforzarse en la gracia, esforzarte en recibir esta gracia maravillosa de Dios. Cuanto más gracias a tu vida, mayor unción, mayor poder. Gloria a Jesús. Usted dirá, más gracia. Claro, porque usted se sienta bien y recibe, Señor, yo quiero recibir, quiero renovar mi mente con la palabra de Dios para vivir la vida abundante, esa, como yo le digo, vida abundante, integral. Dios te llamó para que usted viva su espíritu, su alma y su cuerpo en la dimensión de las bendiciones que Dios compró para usted hace 2000 años en la cruz. Pero claro, nosotros nos enseñaron que siempre nosotros tenemos que hacer algo. Y creen que por medio de eso la gente es humilde, pero humildad es al revés. Entonces, el texto base que tomamos fue Salmo 138, versículo 6, donde dice, Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, ¿cuántos quieren la gracia de Dios? Amén. Entonces, y la palabra humilde no es como yo lo dije el otro día, no es alguien que no le importa nada la vida o alguien que es pobre, no. Humilde es decir, no, la verdad que necesito aprender esto. ¿Y cuántos quieren aprender más? Nosotros seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo y seguiremos creciendo en este conocimiento. Entonces terminamos la semana pasada con Primera de Pedro capítulo 5, versículo, amén, Primera de Pedro capítulo 5, no vamos a entrar en todos los detalles de la semana pasada, pero fue humillaos pues bajo la, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, el favor inmerecido de Dios está en nuestra vida cuando nosotros reconocemos la necesidad de un Salvador. La necesidad que nosotros no podemos hacerlo. Señor, la verdad que yo intenté, quise hacerlo, quise dejar esto, quise portarme bien, quise ser una buena persona, quise ser un buen ciudadano de esta tierra, pero entiendo que no puedo y necesito de ti. De eso se trata la humildad. El soberbio dice, no, yo creo que lo puedo hacer, pastor, tranquilo, yo estoy haciendo algunas cosas aquí, cuando yo solucione todo esto, entonces voy a servir a Dios. Mire, nunca va a poder servir a Dios con ese pensamiento. Pensamiento es venir, recibir la verdad te hace libre, y cuando usted recibe la verdad de Dios, recibe la identidad que Dios tiene, que usted tiene, en Cristo Jesús, entonces usted sin darse cuenta, un día se encuentra sirviendo a Dios. Y cuanto más usted entiende esta gracia y cuanto más entiende el amor que Dios tiene para usted, usted se enamora más de Cristo Jesús. Porque usted dice, ¿cómo puede ser? How could be this? Cuanto más me equivoco, Dios más está conmigo. ¿A cuánto le ha pasado? Amén. Cuanto más hago las cosas mal, Dios más me levanta, más me premia, más me bendice. Algunos dicen, wow, así es. Esa es la gracia de Dios, un favor inmerecido. Por eso en el libro de Romanos capítulo 2, creo que el versículo 16, si no me equivoco, dice que la bondad de Dios, la bondad, el amor de Dios hace que nosotros, en vez de alejarnos, nos acerquemos a Él.
La verdad de Dios nos conduce al arrepentimiento, a decir, no, la verdad que esta vida yo no puedo llevar, necesito vivir la vida santa que Dios trazó para mí. Gloria a Jesús. Bueno, entonces mire lo que dice, hoy tengo este versículo, Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En un solo versículo hay prácticamente 3 oraciones, bueno, 2 oraciones, pero primero dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. Ahora, ¿quién decíamos que eran los humildes? Aquellos que dicen, tengo limitaciones, soy débil, no puedo, necesito a alguien que me ayude, necesito a Cristo Jesús. Entonces dice que te asocies con ¿quién? Con los humildes, no altivos. Entonces el altivo siempre depende, ¿no? Mire, hay gente en Estados Unidos, esto entre nosotros, no sale de acá. Hay gente en Estados Unidos, ¿no? Que tiene tanto orgullo que con tal que sus familiares en sus países digan que ellos están bien acá, mire, hacen lo que fuera para hacer dinero. Lo que fuera hacen. ¿Y usted cree que van a ir a la iglesia? No, dejan la iglesia, dejan a Dios, dejan a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen, vivo en Nueva York, y como vivo en Nueva York, se siente la obligación. Y el orgullo que hay es tan grande que no pueden decir, y vivís en Nueva York y no nos vas a mandar dinero. Y vivís en Nueva York y no tenés dinero. Pero la persona, claro, como lucha con eso, dice, no, ¿qué Dios ni Dios? Yo me voy a hacer dinero, voy a hacer plata porque yo necesito que los que están allá piensen que yo estoy, ¿qué? Bien. Y acá se revientan trabajando. Como de La Rioja. No, es algo tremendo. ¿Y eso qué es? Se llama orgullo. Es orgullo. Es orgullo. Pero si entendieran que creyendo a Dios, sirviendo a Dios, viviendo para Dios, Dios te suple no solo todas tus necesidades, sino las necesidades de los que están en tu país. Mire, y yo lo digo con testimonio, porque mi mamá vive en Latinoamérica, ¿no? Vive en Argentina, y mamá no necesita nada. ¿Por qué? Porque tiene una entrada, 30, tiene, no necesita. ¿Pero por qué? ¿Y usted cree que está enferma? No, está totalmente sana y tiene 87 años de edad. Gloria a Jesús por eso, gloria a Dios por eso. Y miren, no es vanidad, es posición. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted se ocupa de Dios, listen to me, cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de lo más mínimo tuyo. De lo más mínimo que usted está viviendo y está pasando, Dios tiene cuidado de ti. Gloria a Jesús. Pero cuando usted dice, no, yo voy a hacerlo, voy a trabajar, me voy a forzar, voy a batallar, voy a pelear. Bueno, Dios que espere. Bueno, ahí no puede recibir la gracia. No tiene el favor y merecido Dios. Va usted a cargar, va usted a sufrir, lo va a hacer en su fuerza. Y como yo siempre le digo, va a estar como con un bote en un río remando. Pero cuando usted recibe la gracia de Dios, está en ese mismo río, pero con un yate. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y el otro remando y remando y remando. Dios no te llamó a remar. Dios te llamó a vivir la superabundante, eminente poder que Dios mismo puso en Cristo Jesús. Está dentro tuyo para vivir una vida de sobreabundancia en esta tierra. Gloria a Jesús. Y aunque, como hoy estaba escuchando al pastor Arthur Perales de México, y como hoy lo escuchaba y él decía, la gente piensa bien en la recesión del 2021 y ya tiene miedo. Pero si todavía no terminó el 2020, pará, flaco, viví el 2020. Haga como otra vez a meter los grupos de Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy. Vívalo hoy. Ayer ya pasó, mañana no llega nunca. Wait a minute. Viva su vida hoy. Espere, pero en Cristo Jesús. Dígale a alguien, viví la vida en Cristo Jesús. Decir a alguien que está al lado tuyo, viví la vida en Cristo Jesús. Mirá lo que dice acá, dice, asociándose con lo humilde, quiere decir que usted se junte con la gente humilde. ¿Quién es humilde? Los que están dependiendo de quién. Diga, de Abba Padre.
Del Señor Jesús. Muy bien. Gloria a Dios. De los que están dependiendo del Abba Padre. Y después dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Una de las cosas que el ser humano tiene, dice, mi opinión, tu propia opinión no cuenta, amado. La gente cree que la opinión de la persona cuenta. Tu opinión no cuenta. Mi opinión tampoco. Lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios. Yo transmito la palabra de Dios con el llamado que Dios me dio, con la luz que Dios me dio, con la revelación de la palabra de Dios y también aún con la experiencia, podríamos decir, de lo que hemos vivido y experimentado, cada testimonio en la gracia, como yo le escribía en Facebook. Puedo contar cantidad de testimonios de cómo Dios nos ha suplido todos estos años que hemos predicado el Evangelio y que hemos llevado esta palabra a cualquier otro lado. Pero yo le decía, me acuerdo un día que estaba en la 145 Street y Amsterdam Avenue, y yo me acuerdo que no cobraba porque cobraba el viernes y era un jueves, y yo estaba en un edificio trabajando, 145 Amsterdam en la Manhattan de Nueva York. De repente sale del edificio una persona que estaba muy tomada, muy borracha, y se acerca a mí y me dice, mirá, toma esto, me dice, y me da $10 que necesitaba yo para la gasolina, para la nafta, para el gas, para la benzina, como dicen en otros lugares, del auto, para ir a la iglesia. Y me dice el borrachito, me dijo, esto es lo que tú necesitas, y se fue. Mire, Dios puede usar, si usó una mula, puede usar a quien sea para suplir tus necesidades. The only thing that you have to do is receive, believe what the Lord has for you. Gloria a Dios. Lo que usted tiene que hacer es recibir y creer lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es, eso es. Créale al Señor, cree lo que dice su palabra. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Porque yo sé que muchos tienen estudios teológicos, religiosos, académicos, pero date cuenta vos que cuando Juan y Pedro cayeron presos, capítulo 4, libro de Hechos, cuando ellos estaban predicando y levantaron al paralítico de la Hermosa, los que trabajaban en Sanedrín lo metieron preso por hacer eso. Entonces, cuando ellos estaban reunidos decían, estos tipos son del vulgo, o sea, no tienen mucho estudio, no fueron a alguna universidad, a alguna escuela. Dice, pero reconocemos algo, que estos hombres han estado con Jesús. Wow. O sea, estar en Cristo, tener una relación diaria, una comunión diaria con Cristo Jesús, hace que en su vida usted se vuelva una persona sabia, llena de Dios, llena del poder de Dios. Oh, gloria a Jesús. Entonces, no estoy diciendo que no estudie. Si tiene oportunidad, estudiar, flaco, estudiar. Es bueno estudiar, vas a tener un buen puesto, pero cuando se trata de lo que es el Espíritu de Dios, lo que es Cristo Jesús, esto es creer. Sí, prepararte, por supuesto. El pastor Leo se ha preparado todos estos años, claro que sí, pero creer, vivir lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé, yo no miro lo que el mundo está mirando. Yo no escucho la noticia del mundo. Yo no sé lo que está pasando allá afuera, pero yo sé. Por eso Jesús le decía, ustedes están en este mundo, pero you do not belong to this world. Ustedes no pertenecen a este mundo. Entonces, eso es lo que quería decir, que usted va a estar aquí, pero el mundo de Dios opera en lo sobrenatural. Gloria a Jesús. Y cuando usted tenga necesidad, Dios te va a suplir siempre. Entonces, no sea sabio en su propia opinión. Eso es que una persona humilde que dice, no, la verdad que no es mi opinión, es lo que dice la palabra. Vaya a la palabra de Dios. El otro que tengo es este. Mire, tengo la historia de un hombre que para mí, dice la palabra, que este hombre era conforme al corazón de Dios. ¿Quién era este hombre? David, el rey David. Y cuando Dios dice que era conforme al corazón, no, yo creo que estaba alineado, ¿no? La genealogía, Dios, todo. Pero había algo en David. Y cuando David, esto está en la historia en 2 Samuel capítulo 11, él tuvo muchos errores, muchos pecados. Voy a nombrar algunos de sus errores de David, pero voy a centrarme, enfocarme en la virtud de este hombre, que era la humildad, ¿no? Porque usted ahora va a ver por qué decimos que
tipo, que este rey de Israel era humilde. Y cuando él tuvo un problema, un pecado con, todos saben, pero quizá algunos por ahí no conocen la historia, era el tiempo que dice que Israel estaba en guerra, Judá e Israel, él tenía todo ya planeado, preparado, había conquistado, tenía su palacio. Y dice que se levantó, ¿no? Una tarde, parece que dormía la siesta David, le gustaba dormir la siesta, se levantó por la tarde y vio de su balcón, de su terrado, una mujer, y le gustó esta mujer, y la mandó a buscar, y esta mujer era esposa de Urías Eteo, y se llamaba Betsabé. Le gustó, dice que la mujer durmió con él, durmió con David, y la despachó y se volvió otra vez a su casa. Y después le mandó un texto y le dijo, mira, ¿sabe qué? Estoy embarazada. Pasó toda la cosa rápido porque la Biblia te cuenta así, ¿no? Urías Eteo, ¿dónde estaba? Urías Eteo estaba en guerra. El tipo era uno de los principales de David, el esposo de Betsabé. Entonces cuando viene Urías Eteo de la guerra, David lo manda a llamar y le dice a Joab, decirle a Urías que venga a verme, que tengo algo para él, ¿no? O sea, lo que David ahora quería era encubrir toda la macana que se había mandado, todo el pecado que se había mandado. Entonces cuando viene Urías Eteo, come con David y David le dice, ¿sabes qué? Le dice, sería bueno que tú vayas a tu casa y vayas y estés con tu familia, que vayas a ver a tu familia. Al día siguiente, Urías Eteo no se fue a la casa de su esposa, se quedó a dormir, ¿dónde? Ahí en la puerta donde estaba el rey David. Y le dice, mira, no, ¿cómo yo voy a ir a la casa y estar con mi esposa a comer y a beber cuando todo Israel y Judá están peleando las batallas? Dice, y Joab y toda la gente está peleando y yo estoy con ellos. Dice, yo no estoy en la mente de estar con mi mujer. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces, dice David, lo invitó a comer, lo embriagó, lo emborrachó para que el borracho se vaya a la casa, y de todas maneras, ni borracho este hombre volvió a la casa porque era fiel a David y fiel a Israel, fiel a Judá y fiel a Jehová también, ¿no? Pero entonces David, ¿qué hizo? David agarró una carta, escribió una carta, la selló, la cerró, ¿no? Y se la dio a Urías y le dijo, dale esta carta a Joab. Y la carta decía, pon a Urías Eteo adelante, y cuando él esté adelante, ustedes retroceden, para que él quede adelante y lo maten. O sea que Urías ahora llevaba la carta en su mano, se la da a Joab, Joab la lee, no se la mostró a Urías, por supuesto, guarda la carta, ¿no? Y cuando van a la batalla, hicieron lo que la carta decía. Entonces cayó Urías Eteo, muere Urías. Joab manda un mensajero a David, decirle que muchos murieron, que no nos teníamos que acercar, pero decirle también murió Urías Eteo, como diciendo, para que David se quede contento. Y así fue, entonces murió Urías, David manda a llamar a Betsabé, la trae a la casa para que iba con él a esta mujer. Parece que le gustaban las casadas a David, pero bueno, ¿no? Varias. Y dice acá, no pasó nada. Borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué fue lo que aparece? Aparece el profeta Natán. Algunos están diciendo, todo lo que está oculto sale a la luz. Pacto de la ley. Y esto no se vaya porque de esto se trata la prédica. Todo lo que Dios le dio a David, todo lo que Dios le reveló a David. Entonces aparece el profeta Natán y el profeta Natán le dice a David, tengo una historia, rey, que contarte. Dice, había un hombre muy rico, dice, y dice que vinieron a visitarlo, dice, pero también había un hombre pobre. Este hombre rico tenía vaca, tenía ovejas, tenía todo lo que él quería, dice. Y cuando vinieron a visitarle, hizo una fiesta, y este hombre rico fue a una ovejita que tenía este hombre pobre y le tomó la oveja, dice, y la mató la oveja y le dio de comer a sus invitados, dice. Una sola oveja que tenía, que le había criado, que estuvo siempre con él. Entonces David dijo, el que hizo eso, dice, merece la muerte, dice, hay que matarlo. Y Natán le dice, tú eres ese hombre, le dice. Porque dice, Dios te dio todo lo que tú necesitabas. Te dio el reino, te dio ejército, te dio palacio, te dio todo lo que tú querías, te dio mujeres, todo lo que querías. Dice, pero tú, dice, tomaste la única mujer que tenía Urías Eteo y la trajiste para ti.
En ese momento, ¿sabe lo que dijo David? Esto fue lo que dijo David. Anoté solamente este versículo. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Acuérdese, ¿quién era el rey? David. ¿Quién tenía el poder? ¿Quién tenía el dinero? ¿Quién lo tenía todo? ¿Qué podría haberle dicho David a Natán? En mi problema no te metas. Acá yo soy el rey y yo hago lo que yo quiero. ¿Podría haber dicho eso? Sí, Saúl lo dijo. Saúl le dijo a Samuel, ¿no? Perdón, Saúl le dijo a Dios cuando Samuel tenía que ofrecer sacrificio. Y Saúl dijo, no, yo acá ofrezco el sacrificio yo y listo, yo soy el rey. Pero David acá le dice, he pecado, lo hice mal, me equivoqué. Y enseguida Natán le dice, no, tranquilo, dice, también Jehová te ha perdonado, no morirás. El hijo que tuvo esta relación, aunque David hizo lo que sea, murió. Pero lo que yo quiero apuntar es a esto. David lo mismo le pasó cuando él censó al pueblo de Israel, que murió mucha gente, que le dijo, vamos a contar al pueblo, y Joab le dijo, no hagas esto, pero Satanás había llenado el corazón de David de esta forma, y David censó al pueblo, entonces a Dios no le agradó, y por causa de eso murió mucha gente, y David lo mismo dijo de la siguiente manera, si no me equivoco está acá. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Entonces ya vemos una característica que tenía este hombre David, que tenía un corazón humilde. ¿Cuánto entendieron? ¿Entendieron? Entonces, y mirad lo que era David, dice Hechos capítulo 13, 22, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, Hechos 13, 22, para los que anotan, los que están mirando y anotan. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El antiguo pacto de la ley, donde vivió David, aunque era conforme al corazón de Dios, y aunque era una persona humilde siendo rey, así y todo, cuando él se equivocaba, él tenía que pagar las consecuencias de sus errores. En todo esto David se da cuenta de una cosa y Dios le revela, Dios le muestra la gracia que un día iba a ser dada a usted y a mí. Gloria a Dios. Y en todas estas locuras y en todos estos errores, David escribe un salmo que es el 32 y dice el Salmo 32 de la siguiente manera, ¿no? Lo voy a leer ahora, pero quiero mostrarte que cuando Dios levanta al apóstol Pablo, Dios se acuerda de este hombre David que había dado una bienaventuranza. Y ahora hoy Dios nos muestra a nosotros, te muestra a usted y a mí, que hoy usted y yo somos unos bienaventurados. Pero al igual que David, usted también tiene que vivir con un corazón humilde para decirle, Señor, necesito tu gracia. Señor, yo no puedo hacerlo por más que me esfuerce, por más que quiere, por más que quiero, por más que he tratado, no puedo agradarte a ti. Pero he entendido, Señor, que si yo recibo tu gracia, recibo tu favor inmerecido, recibo tu justicia, recibo lo que tú hiciste por y para mí hace 2000 años, entonces voy a vivir siempre agradándote. David hubiera deseado. Mucha gente dice, oh, si yo estaría, si hubiera sido David, o si hubiera sido Abraham, o si hubiera sido Moisés. Siempre la gente pensando, Pedro, Pablo. Dios hoy te dice, estás en el mejor tiempo. Levante su mano y diga, gracias Jesús, porque estoy en el mejor tiempo. Estoy en el pacto de la gracia, donde soy un bienaventurado por recibir tu gracia y por recibir tu justicia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios da gracia a los humildes y resiste al soberbio. Aquellos pastores que dicen, yo ya lo sé, yo estoy en lo apostólico profético, yo estoy en los G12, yo estoy en esta asamblea, de aquí nadie me mueve, yo aprendí esto. Muchas veces me hacen acordar cuando
nosotros teníamos nuestra religión en Latinoamérica, en la religión de los 40, 50, 60, los 70, los 80, era la religión del catolicismo, ¿no? Por supuesto, lo que nos enseñaron a nosotros. Y de repente te decían, vení, te invito a la iglesia evangélica. Y uno decía, no, yo nací así y voy a morir así, decía. A mí nadie me saca de esto, ¿no? Decía, nadie me va a sacar de este lugar. Hoy mismo muchos cristianos evangélicos también lo mismo dicen, a mí nadie me va a sacar de estar en la ley de Moisés, cumplir los mandamientos, ayunar, guerrear, pelear. Déjame decirte algo. Eso se llama orgullo. Pride, es orgullo. Es decir, no, yo lo tengo, yo sé que lo puedo hacer, yo sé que soy suficiente. La gracia, y esto es una luz, esto es una revelación de Dios. La gracia solamente es dada para aquellos que se encuentran, ¿no? Como estaba aquel que fue golpeado por los ladrones. Y vino el buen samaritano. Y el buen samaritano es Jesús, el buen samaritano no soy yo ni usted. El buen samaritano es Jesús, que encontró al tipo que le había sido asaltado y golpeado por ladrones. Y el tipo se estaba casi muriendo. Y cuando lo van a buscar, el buen samaritano lo va a buscar, lo pone en su cabalgadura. Y el tipo nos estaba diciendo, bueno, llévenme a tal hospital. Yo conozco mucha gente acá que dice, ay no, dice, a ese hospital yo no voy. Al Elmhurst, no me lleva nadie ahí. Mira, si te vas a morir... Cualquier hospital, no. Okay. Y la gente, ay, no, a ese hospital, mire. Pero cuando está medio muerta la persona, no dice, llévenme ahí o llévenme allá. A donde lo lleven va allí. A donde lo lleven. Y ahí lo llevó el buen samaritano. Lo puso en su cabalgadura, le vendó, le puso aceite, vino en sus heridas, le curó, lo llevó al mesonero, lo llevó a la iglesia y lo dejó a cargo del mesonero. ¿Cuántos creen que van a venir muchos así, que están hoy lastimados por los golpes de la vida? Y van a llegar a Jesús, mi amor, van a llegar a la iglesia de la gracia, van a llegar a tu iglesia también donde estás pastoreando, van a llegar a tu vida también, gloria a Jesús. Y tú vas a tener cuidado de ellos, dándole, no golpes, sino dándole la gracia de Dios. ¿Cuántos creen que muchos humildes van a llegar a decir, necesito aprender, necesito recibir esta gracia? Gloria a Dios. ¿Lo cree? Amén, gloria a Jesús. Y entonces, en el capítulo 4 del libro de Romanos, dice la palabra de la siguiente manera, y aquí vamos a entrar en esto de que obra, ley, gracia, fe. Gloria a Jesús, ¿no? Voy de vuelta para acá para que separar, ¿no? Obra es ley, la ley son obras, cumplir, hacer. Pelear, guerrear, luchar. La gracia es fe, es creer, es el Espíritu, la vida del Espíritu. Como recién decía el hermano Máximo, ¿no? Descansar en el Señor, ¿no? Descansamos en lo que Cristo hizo. Gloria a Dios. Y tenemos Romanos capítulo 4, versículo 1 de la siguiente manera. Dice así. El apóstol Pablo y la revelación de David. Romanos 4.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justo por las obras, tiene de qué justificarse, pero no para con Dios, perdón, de gloriarse, pero no para con Dios. Si Él es justo por lo que Él hizo, se puede gloriar, pero la gloria no sería para Dios. Vamos a retroceder. Si nosotros hoy traemos este versículo y nosotros creemos que podemos hacer algo para ser justos, entonces la gloria no sería para Cristo Jesús, la gloria sería para el hermano Leo. ¿Cuánto entendieron? O sea, si usted cree que usted puede ser justa, porque hay esto, y I'm sorry que lo voy a decir, y yo sé que Dios está levantando muchas mujeres con la prédica y la palabra del Evangelio de la Gracia, a las cuales yo escucho, pero una de las cosas, mire, hay la mayoría
de las mujeres creen que hacen las cosas bien, que tienen fuerza de voluntad. Esas personas no pueden recibir la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque piensan que porque ellas lo hacen bien, que son justas delante de Dios. Pero cuando usted entiende que usted, you can do it, que usted no puede hacerlo, que usted no se puede portar bien, que usted no puede hacer las cosas bien, entonces usted entiende que usted no puede ser justo por lo que usted hace, entonces usted necesita depender de Dios, y eso se llama humildad. Entonces por eso Pablo dice, ok hermano, quiero decirle una cosa, y esto Dios nos dice en esta noche. Si Abraham fue justo por las obras, no se puede glorificar, Dios no se lleva la gloria, sería por lo que él hizo. Pero mira lo que dice el versículo 3, porque, pregunta, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Más qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no pudo por las obras justificarse delante de Dios. Él tuvo que depender ¿de quién? De Dios. Y como tuvo que depender de Dios, la gloria ¿para quién era? De Dios. Pero dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como un favor inmerecido, sino como una deuda. En este momento recibí la luz de la palabra de Dios. Si tú quieres vivir en la posición de obrar para que las cosas sucedan, de obrar para recibir las bendiciones de Dios, de obrar para vivir una vida santa, de obrar para dejar ciertas cosas que te están haciendo mal, si tú quieres obrar, entonces no puedes recibir ¿qué? La gracia de Dios. ¿Y qué es lo más poderoso que una persona puede recibir en esta tierra? Levante su mano y grite conmigo, la gracia de Dios. Gloria a Dios. Póngase contento, emociónese. Oh, gloria a Dios. Si usted camina con el favor inmerecido de Dios, con la gracia de Dios, usted va a vivir buena vida, larga vida, con salud. El universo te va a favorecer. Ciertamente el bien te va a seguir todos los días de tu vida. Oh, gloria a Jesús. Entonces, pastor, ¿qué hago? No obro. La gente cree que no tiene que venir a la iglesia ya. Yo me encontré con personas en estos 7 años de gracia. Y una vez me encontré con alguien que trabaja, es estadounidense, nació en Estados Unidos, blanco americano, anglosajón, pero aprendió a hablar español el muchacho, ¿no? Y si no hablan español, yo lo hago hablar español. La cuestión es que se sentó conmigo, tuvimos 2 horas juntos y conocía la gracia, conocía la justicia de Dios, pero estaba un poco confundido. Le digo, pero ¿cuál es tu iglesia? ¿Qué iglesia va? Dice, bueno, lo que pasa es que no hay iglesia de gracia, no hay iglesia. Entonces la persona empieza, no me congrego, no diezmo, doy ofrenda cuando puedo, a donde Dios me pone. Entonces vive una vida desordenada. Entonces mucha gente cree que eso, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, darle cuenta a tus pastores. Sí, porque para eso Dios puso los pastores en la iglesia, para que usted se acerque a ellos. Hay gente que no le quiere comentar de su vida a nadie. Yo tenía una persona por muchos años en Jesús, mi amor, que mire usted, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía nada, parecía, mire, el hombre invisible. No quería que nadie sepa la vida de él. No, usted es un libro abierto para la gente. Oh, gloria a Jesús. Digo los que están en la gracia, los que reciben la gracia. Pero entonces la gente cree que ir a la iglesia, hacer cosas, por eso comparta este mensaje, compártalo, please. Yo se lo pongo a ustedes comparten. Yo hoy cuando puse la propaganda de Jesús, mi amor, comparta para que otro pueda venir, ver esta palabra. Esta palabra te va a hacer verdaderamente libre. Gloria a Jesús. Totalmente libre. Sano, saludable, próspero, bendecido con toda bendición. Oh, bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esto? Entonces, dice, si obra, ¿qué vino Moisés? Si
Si obra, el salario se le cuenta como una deuda. Pero no la obra que estamos haciendo para recibir la gracia, sino el que obra, que se está matando por ahí, trabajando, reventándose, haciendo las cosas en su fuerza, queriendo cambiar a tu marido. A tu marido no lo va a cambiar nunca. A tu esposa no la va a cambiar nunca. Y te lo digo por experiencia, tengo 30 años de matrimonio. Ni ella a mí, ni yo a ella. Ninguno dijo amén. Bueno, ni ella ni yo dijimos amén. Pero no, a tus hijos no lo va a cambiar, ni a palo lo va a cambiar. Si usted lo cambiara a su hijo a palo, le diría, dele palo que lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Es la gracia de Dios que transforma y cambia las vidas. Aplauda al Rey, por favor. Gloria a Jesús. De eso está diciendo, mas al que no obra, no obre, no haga. Deje que Dios haga las cosas. Deje que el Señor obre en su vida y obre en la vida de los que están alrededor. Dios va a obrar. Pero dice que si la persona obra, entonces lo que hace se le cuenta como una deuda. No puede recibir el favor de Dios. La única forma es creer por medio de la fe. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mira lo que dice el 5. Mas al que no obra, ¿cuándo están entendiendo? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La obra es orgullo. La fe es humildad. ¿Y qué es más fácil? ¿Obrar o creer? No, más fácil es obrar. Yo dije más fácil. Más fácil es obrar. Hace y listo. Creer es lo fuerte. Creer que nosotros nos convertimos en la iglesia de la gracia más grande del estado de Nueva York. Ay, no sé, pastor, no sé si va a pasar. Bueno, tiene que ayudarme a querer orar, como dijimos el otro día. Ore para que el pastor Leo predique con denuedo esta palabra. Todos tenemos que orar creyendo que algo va a suceder. Pero dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el impío? El pecador, el prevaricador. No obra, sino cree. Usted tiene que creer que Dios te hace justo. Usted no puede justificarse por sus obras, nunca. Por más que lo haga mal, usted, si es justo, va a seguir siendo siempre justo. Gloria a Jesús. Pero dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y ahora, aquí aparece lo que hablamos de David. Aquí aparece Pablo hablando de la bienaventuranza de David. Dice así, el versículo 6. Como también, esto escribe, mira, yo le quiero decir esto, que toda la Biblia está sincronizada, ¿no? David, Moisés, Abraham, de Génesis a Apocalipsis. Y aquí Pablo habla, David dice, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David vivió la gracia y la justicia de Dios. No la vivió. Él no la vivió. Porque todo lo que él hizo, él tuvo que pagar. Porque estaba bajo el pacto de la ley. Y era conforme al corazón de Dios y tuvo que pagar. Pero después de la cruz, bajo el pacto de la gracia, aún el más pecador, el más asesino, el peor de todo, recibe la gracia, el perdón de los pecados y Dios no tiene en cuenta sus pecados. Aplauda al Rey, por favor, póngase contento. Para este tiempo, para vivir en este tiempo que viene, en estos meses, en estos años que vienen, los únicos que van a poder vivir bien en esta tierra, y lo digo con mucha convicción, y estoy hablando de todos los cristianos, los que reciban la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, vivan bajo el nuevo pacto, los de pacto mezclado van a sufrir. I'm sorry que le diga. El que viva bajo el pacto mezclado va a sufrir. Por eso es necesario que usted me ayúdeme a predicar esta palabra, ayúdeme a llegar con esta palabra a todos, sobre todo a aquella gente, para que se les desvele, como decía el otro día el pastor Nicolás, cuando hicimos el miércoles, ¿no?
que predicamos juntos, y él decía, Dios, con esos 7 minutos de gracia estás develando. A mucha gente se le están cayendo los velos y están recibiendo esta palabra de gracia. Esta palabra de gracia te mantiene sano. Esta palabra de gracia te mantiene joven. Esta palabra de gracia te mantiene con poder. Esta palabra de gracia te mantiene siempre próspero. Gloria a Dios. Wow. Por eso, mira, casi todos los fines de semana estoy estrenando camisa nueva. Qué bueno ese Señor, ¿no? Y no cualquier marca. ¿Eh? Ahí no se ve ahí. ¡Fa! ¿Por qué? Porque sos próspero. Viví en prosperidad. Dios te da, Dios te va a dar. Y no solamente lo que necesites, te va a dar en sobreabundancia. Ay, no, porque a veces uno dice, entra al mercado, ¿no? Y ve, queso, 7.99 la libra. Ay, no, ese no. ¿Dónde mira? El que dice 2.99 la libra. Pero ni queso es. Capaz que es plástico que están haciendo. Ay, pastor, pero yo compro lo más barato. Dios te está llamando a que usted coma bien. Gloria a Dios. Algunos dirán, pero apenas tenemos para comer. Pero you have to believe que en los pactos mezclados va a estar siempre mal. Tenés que recibir esta palabra de gracia donde Dios va a obrar a tu favor. ¿Cuál es tu parte? Creer. Ofrendar, diezmar, estar en Cristo, estar en esta movida del negocio de Dios, del negocio de la gracia de Dios. Gloria a Jesús. Pero si no, vas a estar hora, haciendo. No, ¿por qué? Porque no estás en el cuerpo de Cristo, no estás ahí ligado a todo el pensamiento de Dios. Y Pablo dice acá, volvemos otra vez a Romanos capítulo 4, versículo 8, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto lo dice Pablo en el libro de Romanos. Ahí está en español y en inglés. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. A quien Dios no le inculpa pecado. Bienaventurados aquellos, ¿esto quién está hablando? David. ¿Y cuántos años vivió David antes de Cristo? ¿Cuántos años vivió David antes de Cristo? ¿Cuántos años vivió David antes de Cristo? Aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Pero Dios le da la revelación. Y dice en el Salmo 32 de la siguiente manera, este salmo que le decía, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado. Levante su mano donde usted se encuentra en este momento y dígale a papá, gracias Señor, porque yo soy un bienaventurado. Gracias Señor, porque tú me perdonaste todos mis pecados. Gracias, Señor, porque en la cruz tú te llevaste toda mi maldad. Gracias, Jesús, porque puedo vivir tu gracia. Gloria a Dios. No, de verdad, dale gracias a Dios. Dice, este es el mejor tiempo para tu vida. Mire lo que estamos nosotros con esta palabra de gracia. Toda la gente quiere hacer. Por eso le preguntaban a Jesús, ¿qué obra tenemos que hacer? No, los judíos le preguntaban, ¿qué obra tenemos que hacer? Lea capítulo 6 del libro de Juan. ¿Qué obra tenemos que hacer? ¿Y qué le decía Jesús? Crean en el que ha sido enviado, crean en mí. Porque todo el que cree en Jesús de muerte pasa a vida. Todos sus pecados son perdonados. Usted puede vivir en salud, en prosperidad, en sobreabundancia, en una vida abundante. ¿Por qué? Porque hoy Cristo vino para hacerle verdaderamente libre. Gloria a Dios. Entonces piense nada más un poquito, no es de mucho. Yo digo que hasta un medio, no quiero decir, no, a ver si se ofende la gente, pero cualquiera que tiene por lo menos un poco de cerebro, un poco de materia gris, materia blanca, dice, no, la verdad que sí. La verdad es que esto es tremendo. Cristo en la cruz se llevó todo mi pecado. David no. Aunque David era humilde, aunque David, él hacía todo lo que Dios le decía. Aunque David era conforme al corazón de Dios. Pero cuando él se equivocaba, aún así todo. Pero hoy Dios te dice, sé humilde para recibir esta gracia. Sé humilde para recibir esta palabra. Sé humilde para recibir la justicia atribuida por medio de la fe, sin obra. No tienes que obrar, tienes que creer lo que yo hice por ti en la cruz, te dice el Señor en esta noche. Es maravilloso Dios.
Sigue Romanos capítulo 4. Pablo hablando a los romanos. 4, el versículo 9 dice, escuchad lo que dice acá. Pablo les pregunta, y yo le pregunto a ustedes también en esta noche. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Pregunta, ¿quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, los israelitas. Esos son los circuncisos, los circuncidados. Y dice Pablo le dice, esta bienaventuranza de David, ¿para quiénes son? ¿Para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? O sea, ¿son solamente para los judíos o es también esta bienaventuranza para el resto del mundo? ¿Es para todos esto? Esta bienaventuranza de que los pecados son perdonados, de que no se inculpa de pecado. Y dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, decimos que a Abraham, escuche lo que le voy a decir, enseñar esta noche. Decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. Pero dice Pablo, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahí le explico. Wow. Pablo, que se sentó con el Cristo resucitado, y el Cristo resucitado le reveló la gracia a él, por eso dice que fue llevado al tercer cielo, y hablando con el Señor, le explicó todas estas cosas, le dio toda esta luz para usted y para mí. Por eso el apóstol Pablo es para nosotros, para los gentiles. No le digo que no leemos, y usted, si escucha al pastor Leo, enseño de toda la Biblia. Pero esta enseñanza de Pablo, Dios dice, ¿es esta bienaventuranza para los judíos o también para los otros que no son circuncidados? Y le contesta a Pablo y le dice, esta bienaventuranza también es para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Abraham recibió la promesa antes de ser circuncidado. No era circunciso, no era judío. Y recibió la promesa. ¿Para qué? Para que esa misma promesa que Dios le dio a Abraham y esta promesa, esta bienaventuranza del perdón de pecado, sea de nosotros, sea tuya que está viendo en esta noche, por medio de la fe. Aplaudo al Rey, por favor. Dígale a alguien, es por la fe que ha sido perdonado. Pero hay gente que dice, bueno, pero esto es lo que creímos toda la vida. No, ustedes creen que tienen que ser perdonados todas las semanas, todos los días. Algunos antes de dormir dice, voy a orar y dice, Señor, perdóname por todo lo que hice. Perdóname porque me peleé con mi esposa. Perdóname, Señor, porque le grité a mis hijos. Perdóname, Señor, porque le pegué una patada al gato. Pobre gato que estaba rengo, quedó más rengo todavía. No, ay, Señor, perdóname. Entonces van a decir, por la duda, si durmiendo viene Cristo, dicen, ¿no? Porque así viven los cristianos, la mayoría. Y se levantan otro día, perdóname, y todo el día, perdón. Pero cuando usted entiende que por medio de la fe usted ha sido eternamente perdonado, usted no vive de perdón en perdón, usted vive de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, con gozo y con alegría, con seguridad. Y usted se va a dormir tranquilo, agradecido. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hoy usted también, aunque usted no es judío, aunque usted no es israelita, Dios dice esa promesa de perdón de pecados, esa bienaventuranza que David vio y que David habló y escribió en el Salmo 32, esa promesa es para usted, es para mí, gloria a Jesús. El versículo 11 dice así. Ok, voy a leer el 10 y el 11 para que entienda. Si usted quiere lo puede leer en inglés también ahí. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Le da la promesa a Dios a Abraham,
Y al otro día le dice, tenés que circuncidarte. La circuncisión es cortar el prepucio del pene. Eso es la circuncisión para el que no sabe. Pero antes de ser circuncidado, le da la promesa. ¿Por qué? Porque dice, después va a ser circuncidado. Pero como la promesa te la di antes de la circuncisión, ahora todos nosotros somos justos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Todos nosotros somos justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Si usted quiere recibir esta gracia, simplemente sea humilde. Diga, Señor, yo en realidad quiero aprender esto. ¿Que le costó al pastor Leo? Claro que me costó aprender esto, por supuesto que sí. Después de tantos años de ley, de tantos años de hacer, de tantos años de obrar, creyendo que yo me lo tenía que ganar, ahora entendí que vengo a la gracia, vengo a la justicia de Dios. Entonces, amado, amada, deja de esforzarte para que las cosas sucedan. Empezá a descansar y a creerle a Dios. Póngase de pie en esta noche, por favor. Gloria a Jesús. Termino diciendo así. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, a nosotros la fe nos sea contada por justicia. Y padre, o sea, Abraham, de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, para que nosotros también hoy, usted y yo, nos metamos en ese perdón de pecados, en esa justicia que obra a través de la fe, justicia que obra en tu vida, no porque tú hagas algo, sino por creer. Amado, amada, esto no te paraliza, esto no es gente que se equivoca, y si no escuchaste todo el mensaje, te invito a que lo escuches todo, porque algunos dicen, no, entonces ya no voy a la iglesia, ya no tengo que ensayar, ya no tengo que preparar ningún mensaje. No, esto se prepara horas, años, para poder transmitir esta palabra. Es trabajo, a veces muchas noches durmiendo poco para poder uno recibir todo esto y darlo. Pero no es que está obrando para que nosotros, Dios nos bendiga. No, amado, caminamos en estas buenas obras que Dios preparó de antemano y vivimos el gozo. Escuchá lo que te voy a decir. Los próximos años se van a poner bien difícil para el mundo, para la sociedad. Pero para los que están en Cristo Jesús hay una promesa. Sobre ti resplandecerá Cristo Jesús y sobre ti será vista su gloria. Oh, gloria a Jesús. Levántate, resplandece, porque en ti está la luz. Gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Dígale a alguien, no tengas temor, Cristo está contigo. Vamos, dile a alguien ahí, no tengas temor, Cristo está contigo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Está contento en esta noche? ¿Se va contento de acá? Amén. Ninguna enfermedad va a tocar tu vida, no. Ninguna pobreza, no. Ninguna miseria, ninguna escasez, ninguna recesión va a tocar tu vida. Oh, gloria a Jesús. Levante su mano y diga, gracias, Señor. Porque tú has puesto que mi corazón sea humilde para recibir la enseñanza del Evangelio de la gracia de Dios. Soy libre, estoy bendecido con toda bendición, estoy sano, soy una persona saludable, tengo vida, buena vida, larga vida, salud, lo mejor de esta tierra. Los mejores frutos, los mejores alimentos, las mejores bebidas son para mí mientras esté en esta tierra. Gracias, Padre, porque soy una persona próspera y bendecida. Amén y amén. Aplauda al Rey, gloria a Jesús. Para Facebook nos estamos viendo el próximo viernes a las 8:30 de la noche, hora Nueva York. Chao.